Me llamo Mariana Falcão. Tengo 52 años. He sido abogada penalista durante 19 años y durante casi 2 décadas construí una carrera que parecía perfecta. Pero hace 2 años, todo desapareció en 26 minutos. 26 minutos en los que mi corazón dejó de latir. Y en esos 26 minutos, Jesús me mostró que el 97% de los cristianos corren peligro de condenación eterna. Y si eres cristiano, debes estar alerta hasta el final. Durante casi 2 décadas, construí una vida que parecía absolutamente perfecta a los ojos de todos los que me rodeaban. Guadalajara me conocía como esa mujer que nunca perdía un caso importante, que llegaba antes que los demás y se iba tarde, que tenía respuestas para cada argumento difícil. Mi oficina se había convertido en mi segundo hogar, y siendo completamente honesta, fue mi primer hogar real, aquel donde realmente vivía mis días. Los premios se acumulaban en las paredes. Los ascensos llegaban con regularidad. Mi nombre me abría puertas que otras mujeres apenas podían alcanzar. Fui exitoso, respetado y admirado por prácticamente todos a mi alrededor. Mis padres estaban sumamente orgullosos. Mi currículum era impecable, y cada victoria profesional parecía confirmar que iba por el camino correcto. Mientras tanto, mi familia provenía de una sólida tradición cristiana que creía que el trabajo honesto es una bendición divina, y yo estaba completamente de acuerdo con esa idea. Pero en algún punto del camino, entre un caso legal tras otro, entre un cliente y otro, esa bendición se transformó silenciosamente en algo muy diferente. Había algo que no podía ver con claridad en aquel entonces. Algo que pasaba completamente desapercibido mientras celebraba cada logro como si fuera lo más importante del universo. Estaba construyendo una identidad tan ligada a mi trabajo que no podía ver el precio que pagaba por ello. Mi vida parecía estar en orden según todas las métricas externas que la sociedad usa para medir el éxito. Pero en mi interior, algo mucho más importante moría lentamente, tan lentamente que nadie a mi alrededor, ni siquiera yo, podía reconocer lo que estaba sucediendo. Nadie cuestionaba mi estilo de vida, porque nadie parecía comprender realmente lo que ocurría bajo la superficie. Mis compañeros de oficina admiraban mi excelencia, mis clientes estaban satisfechos con los resultados. Mis padres se enorgullecían de ver mi nombre en publicaciones legales. Pero un silencio cada vez más denso llenaba mi hogar, un vacío que ningún ascenso podía llenar. Una distancia que ninguna cantidad de dinero podía eliminar. Mi familia llevaba varios años intentando hablarme de esta dinámica. Roberto, mi esposo pastor, abordó el tema con una paciencia que ahora reconozco casi divina, diciendo cosas que simplemente no quería oír en ese momento. Mi hija Sofía, de 17 años, dejó de enviarme invitaciones a los eventos de su escuela porque sabía que yo nunca iría. Mi hijo Lucas, con tan solo 12 años, aprendió desde muy joven que, cuando yo lidiaba con un caso importante, él tenía que valerse por sí mismo en las tareas de la vida diaria. La dinámica de mi semana siempre era la misma, como un reloj mecánico que no admitía variaciones. El lunes llegaba a la oficina a las 5:30 de la mañana, antes que nadie, preparándome para la batalla que se avecinaba. El martes, reuniones estratégicas que se alargaban hasta las 10 de la noche porque siempre había algún detalle que resolver. El miércoles trabajaba desde casa, pero estar en casa significaba estar completamente conectado a mi portátil desde el desayuno hasta después de que todos se fueran a dormir. El jueves, viajes a audiencias en ciudades vecinas, regresos nocturnos, un agotamiento profundo que parecía calar hondo. El viernes, que según cualquier lógica sana debería ser para la familia, a menudo se convertía en un día de intensa revisión de documentos o preparación estratégica para la semana siguiente. ¿Fines de semana? Bueno, los fines de semana se convertían en ese momento en el que descansaba respondiendo docenas de correos electrónicos, planificando estrategias o leyendo jurisprudencia reciente. 60, 70, a veces 80 horas de trabajo a la semana eran mi realidad constante, y lo llevaba como una insignia de honor, un símbolo de mi compromiso absoluto con la excelencia profesional.
Lo llamé dedicación profesional, responsabilidad, ser una mujer moderna que no abandona sus sueños. Nadie a mi alrededor lo cuestionó porque nadie parecía comprender realmente que algo profundamente malo estaba sucediendo. Mis colegas admiraban mi excelencia. Mis clientes estaban satisfechos con los resultados. Mis padres vieron mi nombre en publicaciones importantes. Pero lo que realmente no vi fue que estaba abandonando lo que realmente importa, y esta ceguera casi me lo costó todo. En mi intensa rutina de trabajo, que consumía literalmente toda mi energía y tiempo, Dios se había convertido en poco más que una marca en mi lista personal de tareas, algo que hacía por conveniencia cultural, no porque fuera realmente importante para mí. Iba a misa los domingos cuando podía evitar tener algo urgente en la oficina, lo cual ocurría rara vez, quizás 1 o 2 veces al mes como mucho. Mis oraciones se reducían a una oración muy rápida en la cama antes de dormirme, generalmente tan corta que apenas tenía tiempo de terminar una frase, porque mi cuerpo simplemente se rendía a estar despierto. Mi Biblia estaba en casa, en un estante precioso que había comprado especialmente para ella, un símbolo decorativo que había dejado de leer hacía muchos años. Me consideraba cristiana porque creía intelectualmente en Jesús, porque bauticé a mis hijos según la tradición, porque provenía de una familia de profunda fe. Pero ser una verdadera cristiana, vivir la fe a diario, requería un tiempo precioso del que no disponía. Exigía una verdadera dedicación que parecía completamente impráctica dadas mis responsabilidades profesionales. Roberto, pastor de una pequeña comunidad cristiana de la región, empezó a cuestionarme seriamente sobre esta dinámica hace varios años, siempre con un tono suave que solo aumentaba mi culpa interior. Decía cosas que no quería oír, que estaba construyendo un ídolo gigante, que mi Dios se había convertido en mi trabajo, que veía a toda mi familia sufrir las consecuencias de una ambición insatisfecha. Sus preguntas me tocaron verdades profundas que yo evitaba conscientemente, así que simplemente trabajé más duro, me sumergí más en mi trabajo y traté de no escuchar esa voz insistente que él pacientemente sembró en mi corazón. En casa, cuando realmente me detenía a observar, un silencio denso se extendía como una niebla que nadie parecía dispuesto a reconocer. Había sillas vacías en la mesa. Me perdí cumpleaños importantes. Conversaciones significativas que nunca ocurrieron porque siempre estaba ausente, física o mentalmente conectada con mi trabajo. Sofía dejó de invitarme a sus eventos escolares. Lucas dejó de contarme sobre sus días y sus miedos. Roberto dejó de insistir en que estaba equivocada sobre mi estilo de vida. Seguí trabajando, convencida de que hacía lo correcto, de que aseguraba la seguridad financiera de mi familia y de que dejaba un legado de éxito a mis hijos. Pero el legado que les dejaba era muy diferente. Les enseñaba que el trabajo era más importante que las personas, que la ambición profesional merecía sacrificar las relaciones, que estar ocupada era una razón válida para descuidar a quienes amas. Sofía estaba aprendiendo que el éxito profesional importa más que la conexión humana. Lucas estaba aprendiendo que las personas importantes no tienen tiempo para ti, que necesitas aprender a sobrevivir por tu cuenta. Ambos recibían una educación sobre prioridades que yo no había elegido enseñar conscientemente, pero que transmitía a través de cada hora que decidía trabajar en lugar de estar presente con ellos. Nadie a mi alrededor cuestionaba mi estilo de vida porque los resultados parecían buenos según los estándares mundanos. Mis colegas admiraban mi excelencia. Mis clientes estaban satisfechos con los resultados. Mis padres vieron mi nombre en importantes publicaciones jurídicas, pero había un precio invisible que pagaba cada día, una lenta erosión de todo lo que realmente importaba, un sacrificio de relaciones que jamás podría recuperar cuando finalmente despertara. Era un jueves como cualquier otro, o al menos así empezó. Llevaba en la oficina desde muy temprano, trabajando en un caso particularmente complejo que requería una presentación la semana siguiente. Roberto me había llamado a media mañana para recordarme que era el cumpleaños de Lucas, que cumplía 17 ese día y que le encantaría que estuviera en casa para cenar.
Le dije que lo intentaría, sabiendo perfectamente que no podría, sabiendo que aún quedaban docenas de documentos por revisar. No discutió conmigo. Simplemente dijo: «Está bien, Mariana», con esa tristeza y resignación que había desarrollado con los años, y colgó. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando empecé a sentir una extraña presión en el pecho. Nada que ver con los dolores anteriores. Algo diferente. Algo que me hizo reflexionar un segundo. Pero no llamé al médico. Bebí agua. Respiré hondo. Lo atribuí al estrés y la ansiedad, cosas que personas como yo hemos aprendido a ignorar como una habilidad profesional necesaria. Seguí trabajando. Seguí revisando documentos. Seguí enviando correos. La presión en mi pecho aumentó ligeramente, pero de una forma que parecía controlable, de una forma que podía simplemente dejar de lado y seguir haciendo lo que tenía que hacer. Eran solo mis emociones, mi cuerpo pidiendo descanso. Tomé mi taza de café frío y me la tomé de todos modos porque al menos eso me hacía sentir alerta. Siempre había otro caso, otro cliente importante, otra oportunidad profesional que no podía dejar pasar. Recuerdo escribir la respuesta a un correo electrónico cuando empecé a sentir una sensación muy extraña que empezó en el pecho y parecía extenderse por mi brazo izquierdo. Recuerdo que pensé que era extraño, que quizá era señal de algo más grave. Recuerdo intentar levantarme de la silla. Recuerdo que la oficina empezó a dar vueltas. Recuerdo el dolor, muchísimo dolor. Recuerdo gritar, aunque ahora no estoy seguro de si de verdad grité o si solo estaba en mi mente. Mi último pensamiento consciente fue: no iré a la fiesta de cumpleaños de Lucas. Y entonces todo desapareció. Lo que los médicos me dirían más tarde fue que había sufrido un infarto masivo, un colapso cardiovascular tan grave que mi corazón dejó de latir por completo. 26 minutos. Ese fue el tiempo que mi corazón permaneció parado mientras el equipo médico intentaba desesperadamente resucitarme, aplicándome descargas eléctricas una tras otra, inyectándome medicamentos y gritando instrucciones. 26 minutos durante los cuales mi cuerpo estuvo clínicamente muerto. 26 minutos durante los cuales nada de lo que hicieron los médicos logró llegar a mi verdadero estado. Cuando desperté en esa cama de hospital, rodeada de tubos, cables y máquinas que pitaban, Roberto estaba de pie junto a mí, llorando como nunca lo había visto llorar. Sofía y Lucas estaban sentados detrás de él con expresiones de puro terror en sus rostros. Las enfermeras me revisaban los signos vitales. Los médicos me explicaban lo cerca que estuve de la muerte, lo milagroso que había sido que mi corazón volviera a latir. Pero lo que nadie sabía en esa habitación era que mi corazón había vuelto a latir, no porque la medicina hubiera sido especialmente brillante ese día. Mi corazón volvió a latir porque había encontrado a Jesús, porque me había hablado, porque me había mostrado algo que hizo que mi espíritu anhelara regresar a mi cuerpo, por muy roto que estuviera. 26 minutos fuera de mi cuerpo habían sido suficientes para que Dios me mostrara la verdad sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre el camino que estaba recorriendo. 26 minutos habían sido suficientes para una revelación divina que cambiaría para siempre quién soy y cómo veo absolutamente todo en mi vida. No podía explicar todo lo que pasó en esa habitación del hospital en ese momento. Roberto quería que descansara. Los médicos querían que durmiera. Sofía y Lucas solo querían que volviera a estar viva y despierta. Así que me guardé esa experiencia imposible, esa revelación divina que había ocurrido en los 26 minutos que mi cuerpo estuvo muerto. La guardé porque sabía que nadie la creería del todo, o peor aún, la creerían pero no comprenderían realmente lo que significaba para mi vida y la de ellos. Cuando empecé a flotar fuera de mi cuerpo, experimenté una extraña sensación de paz, tan profunda que era casi incomprensible. Ya no había dolor, ya no me preocupaba mi oficina, ya no sentía ansiedad por el próximo cliente,
Solo una sensación de absoluta ligereza, como si años y años de tensión y ansiedad se hubieran desvanecido al instante. Había una especie de luz que no era como la que conocemos en este mundo. Era más bien una presencia luminosa que provenía de dentro de todo, no de una fuente externa específica. Y entonces, poco a poco, empecé a ver una figura formándose ante mí, una forma humana que se hacía cada vez más nítida a medida que observaba. Supe al instante quién era. No había duda, no había confusión. Era Jesús, no como las imágenes que vemos en las iglesias, aunque había un parecido, sino mucho más real, mucho más presente, mucho más vivo que cualquier persona que hubiera visto. Sus ojos tenían una cualidad que simplemente no puedo describir adecuadamente. Un amor tan profundo que lo sentías no solo con la mente, sino con absolutamente todo tu ser. No habló inmediatamente con palabras. Simplemente me observó, y en esa observación sentí como si viera cada parte de mí, cada acción que había realizado, cada decisión que había tomado, cada momento en que había elegido algo distinto a seguir la voluntad de Dios. Entonces Jesús comenzó a mostrarme, no con palabras, sino con visiones, la verdad sobre mi vida. Me mostró mi corazón, y vi claramente que me había erigido un altar de trabajo y ambición donde ofrecí todo lo que era sagrado. Me mostró a mi familia. Sofía a los 17 años, emocionalmente abandonada, aprendiendo que el amor verdadero no se trata de estar presente. Lucas a los 12, buscando en todas partes, menos en su madre, la validación que todo niño necesita. Roberto, un pastor que había elegido amar a una mujer, que había elegido amar su trabajo aún más. Y me mostró a mí mismo a los 42 años, con una vida que parecía perfecta según todos los parámetros externos, pero una vida fundamentalmente vacía de todo lo que realmente importa en la eternidad. Y entonces llegó la revelación que lo cambió todo por completo. Jesús me mostró el 97%, no en cifras exactas, sino en una visión de multitudes de cristianos, personas que creían en Él, que oraban, que asistían a las iglesias, que vivían vidas que parecían piadosas. Vi que casi todos, en distintos grados, habían cometido el mismo error que yo. Habían puesto algo en el lugar de Dios. Para algunos era el dinero, para otros el poder, para muchos el trabajo, igual que para mí. Y lo que Jesús quería que entendiera, lo que quería que transmitiera a toda persona que me escuchara, es que este no es un pecado pequeño que pueda excusarse o ignorarse. Esto es idolatría. Esto es exactamente lo que advierten los 10 mandamientos cuando dicen: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Esto es colocarse en un camino de eterna separación de Dios. Lo que más me aterrorizó en esa visión no fue el miedo a la condenación, aunque lo tenía presente. Fue darme cuenta de que mis hijos, a través de mi ejemplo, estaban aprendiendo la misma idolatría. Sofía presenciaba a una madre que priorizaba el éxito profesional por encima de su presencia y amor. Lucas aprendía que las personas importantes en tu vida no tienen tiempo para ti. Y Jesús me mostró muy claramente que esto no terminaría conmigo. Pasaría a la siguiente generación a menos que algo fundamentalmente cambiara dentro de mí, en mis decisiones, en mi disposición a dejar morir lo que había construido con mis propias manos. En ese momento comprendí que vidas enteras, eternidades enteras, dependían de la decisión que tomaría cuando mi corazón volviera a latir. Jesús me dijo algo que se me ha quedado grabado en el alma. Dijo que el trabajo no es el enemigo, que la dedicación y la responsabilidad no son pecado. Pero cuando dedicas más horas a tu trabajo que a Dios, más devoción a tu éxito que a tu Salvador, cuando dejas que tus ambiciones profesionales consuman el tiempo que deberías dedicar a tu familia y a Dios, estás cometiendo idolatría. Cada hora extra innecesaria es tiempo robado a una eternidad con Dios. Cada presentación profesional es una oportunidad que podrías estar invirtiendo en alguien a quien amas. La idolatría del trabajo es tan sutil, tan bien disfrazada de virtud,
que no te das cuenta de que está sucediendo hasta que llega al límite. No te despiertas un día pensando, voy a convertir el trabajo en mi Dios. Funciona mucho más lentamente, como una erosión constante que no ves hasta que toda la estructura se derrumba. Trabajas 1 hora extra porque es importante. Luego son 3 horas extra a la semana. Luego es todo el fin de semana. Luego es todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que piensas. Ofreces tu tiempo como si fuera un sacrificio sagrado en el altar del trabajo. Ofreces la presencia de tu familia. Ofreces tu descanso. Ofreces tu salud. Ofreces tu relación con Dios. Y a esto le llamas responsabilidad. A esto le llamas profesionalismo. A esto le llamas seriedad en tus responsabilidades. Pero hay un nombre mucho más apropiado para esto, según el Dios eternamente constante en su palabra y en las advertencias que dejó a su pueblo. Es idolatría. Cuando desperté de verdad en esa cama de hospital, cuando empecé a procesar lo sucedido, tuve que tomar decisiones radicales. No había término medio. Envié una carta al socio principal de mi firma informándole que dejaba la firma. No de inmediato, porque tenía responsabilidades legales, pero realmente me iba, y no iba a volver. Esa carta me costó el equivalente a millones de dólares en posibles ganancias futuras. Pero al enviarla, sentí que estaba dejando morir esa versión de mí que lo había invertido todo en el éxito profesional. A medida que la realidad de esa decisión empezó a asentarse, comencé a sentir algo que no había sentido en años: ligereza. Era como si me estuviera deshaciendo de un peso enorme que había cargado durante 2 décadas. Había tiempo. Por primera vez en casi 20 años, había tiempo de verdad. Tiempo para estar con mi familia. Tiempo para estar con Dios. Tiempo para dormir. Tiempo para descansar. Tiempo para descubrir quién era realmente cuando mi trabajo no me definía. Empecé a reconstruir mis relaciones. Con Roberto, tuve que ser vulnerable como no lo había sido en muchos años. Le confesé que lo había descuidado, que había puesto mi carrera por encima de él. Empezamos a hablar de nuevo. Empezamos a orar juntos. Con Sofía y Lucas, dejé mi celular en otra habitación. Cancelé reuniones urgentes. Escuché atentamente lo que tenían que decir. Les demostré con acciones que me importaban más que cualquier cosa profesional. Reconstruir mi relación con Dios fue el tercer paso esencial. Empecé a orar con seriedad. No las oraciones rápidas en la cama que había estado haciendo. Empecé a leer la Biblia. Empecé a ir a misa con regularidad, todas las semanas. Encontré trabajo como asesor legal en una organización cristiana que ayuda a personas necesitadas. Ganas una fracción de lo que ganabas antes. Trabajo 35 horas a la semana en lugar de 75. Y tengo el privilegio de ver cómo mi trabajo marca una verdadera diferencia en la vida de las personas. Si estás escuchando esto y te reconoces en esta historia, es hora de hacer lo que Jesús me pidió. Es hora de reconocer el ídolo en tu vida. Es hora de ser honesto sobre a qué Dios sirves realmente con tus acciones diarias. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Es tu trabajo? ¿Es el dinero? ¿Es el poder? ¿Es el reconocimiento? Cualquier cosa que reciba más de tu tiempo, más de tu atención, más de tu devoción, que Dios es un ídolo. Y si hay un ídolo en tu corazón, tu eternidad está en peligro. No necesitas tener un infarto para despertar. No necesitas estar a punto de morir. Puedes hacerlo ahora. Puedes hacer este cambio ahora. Empieza por preguntarte, ¿cuál es tu ídolo? Empieza por observar a tus hijos y ver qué lecciones les estás enseñando con tus acciones. Empieza por ser honesto sobre cuántas horas dedicas al trabajo, a Dios y a tu familia. Empieza por reconocer que cuando te entregas más al trabajo que a Dios, estás cometiendo idolatría. Cambiar no será fácil. Dejar atrás el ídolo es extremadamente difícil. Significa dejar atrás una versión de ti mismo que quizás hayas pasado décadas construyendo. Significa dejar atrás una identidad. Significa dejar atrás el control. Significa confiar en que Dios cuidará de ti
y de tu familia, incluso cuando no estés desesperado por ganar dinero o ascender. Pero la alternativa es mucho peor. La alternativa es el camino que yo seguía, el camino que aún guía a miles de millones de cristianos en este mundo. Comparto esto con ustedes porque soy una segunda oportunidad que rara vez se ve. Les traigo un mensaje de Dios, un mensaje que sentí la necesidad de compartir cuando tuve ese encuentro con Jesús. Ese mensaje es simple: no dejen que un ídolo consuma su vida, porque hay eternidad al final de cada decisión que toman. Hay eternidad en cómo invierten su tiempo, en cómo invierten su energía, en a quién eligen adorar. Me llamo Mariana Falcão. Les hablo con una profunda comprensión de lo mucho que está en juego. Les hablo como alguien que casi lo perdió todo. Les hablo como alguien que recibió una segunda oportunidad excepcional. Y les digo, no cometan mi error. Despierta ahora. Elige con sabiduría y elige a Dios. Si este mensaje te conmovió, si te identificaste con esta historia, necesitas compartirlo. Compártelo con tu familia. Compártelo con tus amigos. Y antes de irte, suscríbete a este canal. Haz clic en suscribirse ahora, activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo y forma parte de una comunidad de personas que están despertando antes de que sea demasiado tarde. Tu futuro eterno depende de lo que hagas ahora. No lo demores, no lo ignores. Despierta y elige con sabiduría. Gracias por estar aquí.